Imagina un momento en el que puedes sentir tu plenitud incluso en el corazón mismo del silencio. Deja un comentario en este vídeo, inspirado en las profundas enseñanzas del Dr. Joe Dispenza, porque vamos a regalar el libro del autor a 2 afortunados espectadores. Ahora es el momento de descubrir cómo la búsqueda de la pieza que falta en las relaciones, en el mundo moderno, en las relaciones del mundo moderno. Desde la perspectiva de la neurociencia de Dispenza, cuando te ves envuelto en un torbellino de notificaciones y personas, tu sistema nervioso intenta absorber la energía de los demás, mientras que cuando abrazas el silencio interior, despiertas las ondas alfa y zeta, aumentas la producción de serotonina y GABA, fortaleciendo el córtex prefrontal, calmando la amígdala y construyendo paso a paso el camino hacia la verdadera libertad. Hay una historia que presenciamos durante nuestra investigación que demuestra a todos lo real que es este cambio. Una de nuestras participantes, María, pasó 20 años persiguiendo una relación tras otra, incapaz de estar sola más de unos meses. El silencio me ahoga, decía. Su cerebro era tan dependiente de la aprobación externa y de la energía de los demás, que cada vía nerviosa parecía estar configurada en función de ello. Pero cuando comenzó una práctica deliberada y profunda de soledad durante 3 semanas, las cosas tomaron una dimensión completamente diferente. Las mediciones mostraron que las ondas beta, que latían constantemente a un ritmo elevado, disminuyeron lentamente y se convirtieron en ondas alfa, que abren las puertas de la paz y la creatividad. Que esta increíble transformación de María sea un poderoso recordatorio para que des el primer paso en el camino hacia el descubrimiento de tu propio potencial interior. El ejemplo más impactante de la magia de la ciencia se esconde precisamente aquí. En el momento en que adoptas la soledad intencionada, tu cerebro comienza a hacer funcionar diferentes neurotransmisores en armonía. Como una orquesta, en lugar de las explosiones de dopamina que te provocan la dependencia constante de los demás, produces serotonina y GABA en un equilibrio natural y duradero que te llena de una profunda satisfacción y paz. Detente un momento y date cuenta de lo siguiente. El órgano que llevas entre tus oídos no solo satisface tu necesidad más básica de conexión, sino que tiene la capacidad de liberar un poder ilimitado, aunque la mayoría de las personas nunca descubren este potencial. Cuando te encuentras realmente a solas contigo mismo, desencadenas una revolución neurológica que reprograma tu cerebro. Tu corteza prefrontal se fortalece, lo que te permite gestionar tus emociones con maestría, y tu amígdala se calma y comienza a silenciar la voz del miedo. Y esto no es solo teoría. Nuestros escáneres cerebrales revelan este extraordinario cambio en toda su crudeza. El verdadero poder transformador no reside en el hecho de estar en un espacio físico vacío, sino en la capacidad de generar energía desde tu propia fuente interna. Cuando aprendes a ser autosuficiente, rompes las cadenas de la búsqueda basada en las necesidades y liberas un flujo ilimitado de creatividad que se alimenta de tu propia integridad. Desde el primer momento de tu vida, las películas, las canciones, los libros y las conversaciones familiares te han llevado a creer en una sola cosa. Sin encontrar a la persona adecuada, estás incompleto. Sin embargo, se trata de un ciclo que la sociedad ha implantado en nuestra mente,
un sutil código cultural que nos mantiene en un estado de búsqueda constante. Ahora es el momento de dejar atrás esa vieja historia y recordar que la fuente de tu integridad y tu fuerza interior se encuentra precisamente en tu interior, porque la verdadera plenitud no se basa en la aprobación externa, sino en la profundidad de tu propia existencia. Cuando caes en este círculo vicioso, tu cerebro se ve bombardeado por dopamina debido a tu ansia de aprobación. Te envuelve una breve ola de felicidad, pero se desvanece rápidamente y te empuja a buscar la siguiente aprobación. Al igual que una sustancia crea adicción a través de los nervios, te vuelves dependiente de la aprobación, la presencia y la energía de los demás. Es precisamente en el momento en que te das cuenta de esta dependencia, cuando puedes romper tus cadenas y emprender el viaje hacia la libertad con tu propia fuerza interior. Imagina, hay un genio llamado Michael que resuelve las ecuaciones cuánticas más complejas del mundo con los ojos cerrados. Tiene 3 doctorados, pero los viernes por la noche le da miedo quedarse solo. Aunque puede alcanzar las cimas intelectuales, cuando se activan los viejos programas de su cerebro, el sistema nervioso simpático entra en acción, el cortisol se dispara, el corazón late a toda velocidad y, en cuestión de segundos, la mano se extiende hacia el teléfono para intentar conectarse con alguien, sea quien sea. En los escáneres cerebrales, vimos que la mente de Michael se agitaba con intensas ondas beta que vibraban en la frecuencia de la ansiedad. Pero lo más sorprendente es que estos patrones no eran innatos, sino respuestas aprendidas a lo largo de los años por el condicionamiento social. El hecho de que Michael se diera cuenta de sus propios automatismos y comenzara a transformarlos, te recuerda que tú también tienes el poder de tomar el control y construir tu camino hacia la libertad. Imagina, tu cerebro escanea tu entorno en todo momento, se pone en alerta para determinar qué es seguro y qué es peligroso. Y la sociedad te ha programado para considerar la soledad como un peligro, una situación que hay que evitar. Esto está tan arraigado que reaviva los reflejos primitivos que permitieron a nuestros antepasados sobrevivir mientras huían de los cazadores. Sin embargo, la verdad es que se trata de una ilusión. Cuando miras el tejido invisible del campo cuántico que conecta todo, ves que, a nivel energético, cada persona ya es completa y perfecta. La sensación de carencia no proviene de una pieza que debes encontrar en el exterior, sino del programa de tu cerebro que te dice que necesitas a los demás para completarte. Ahora es el momento de percibir y reescribir ese programa. Cuando recuerdes tu plenitud interior, las puertas de la libertad y el poder se abrirán de par en par. Imagina, cada célula funciona en perfecta armonía. Tu corazón mantiene su ritmo sin recibir ni una sola orden del exterior. Tus pulmones inspiran y expiran en el momento justo, y tu ADN repara por sí solo hasta el más mínimo daño. A nivel biológico, ya eres autosuficiente y existes en un equilibrio perfecto. Entonces, ¿por qué crees que necesitas la aprobación de los demás para sentirte emocionalmente completo? Rompe hoy esa creencia y atrévete a despertar esa poderosa plenitud que hay en tu interior. Piensa en las profundas grietas de tu cerebro, las huellas de viejos hábitos que se amplían a medida que buscas constantemente la aprobación externa. Cada deseo de me gusta y aprobación profundiza aún más esas huellas. Pero ahí está la magia de la neuroplasticidad.
Puedes trazar nuevos caminos con tus propias manos. Puedes reescribir tu cerebro para descubrir tu plenitud interior y crear un nuevo mapa mental que dirija tu energía hacia tu propio poder, en lugar de buscar la aprobación externa. No se trata de retirarse al aislamiento como un monje o rechazar todas las relaciones humanas. Se trata de borrar los circuitos de dependencia de la aprobación grabados en tu cerebro y darte cuenta de que el vínculo más profundo y transformador es el que estableces con tu propia conciencia. Porque estar solo es fácil, pero la soledad poderosa, atreverse a enfrentarse a uno mismo de forma deliberada y actualizar por completo el sistema operativo de la mente, abre las puertas a la verdadera libertad y al potencial. En nuestra investigación, descubrimos un hecho sorprendente. El sentimiento de soledad crea una química completamente diferente. Se liberan sustancias que desencadenan la inflamación en el cerebro, las hormonas del estrés se disparan y el sistema inmunológico se debilita. Sin embargo, cuando te embarcas en la práctica deliberada y consciente de la soledad, experimentas exactamente lo contrario. El cerebro se reconstruye a sí mismo, aumentando los niveles de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que favorece la creación de nuevas redes neuronales. Este es uno de los pasos más eficaces que puedes dar para descubrir tu fuerza interior y llevar tu mente al máximo nivel. En nuestros talleres, medimos con precisión cómo reacciona tu cerebro en diferentes estados de conciencia y los resultados son realmente impresionantes. Cuando te quedas realmente a solas contigo mismo, pasas de las ondas beta, que vibran a altas frecuencias de estrés, a las ondas zeta, que abren las puertas de la paz y la creatividad. Ahí es donde comienza la magia. En el estado zeta, todas las regiones de tu cerebro se sincronizan y comienzan a comunicarse en armonía, como si tus redes neuronales estuvieran celebrando un encuentro largamente esperado. En ese momento, surge una nueva armonía incluso en el campo cuántico invisible, y esta experiencia te permite ser testigo de primera mano de tu poder interior. Ahora imagina cómo podrías aplicar esto al flujo de tu vida. Estás sentado solo en una habitación y, en lugar de recurrir al teléfono, encender la televisión o huir del silencio, como hace la mayoría de la gente, respiras profundamente y empiezas a sentir la energía que fluye a tu alrededor. La física cuántica nos muestra que nuestra conciencia se extiende más allá de nuestro cráneo e interactúa con nuestro entorno. Zeynep, una de nuestras participantes, había pasado todos los fines de semana durante 15 años con otras personas. Cuando probó por primera vez la soledad consciente, registramos un caos en su campo energético, pero tras 6 semanas de práctica regular, su consistencia aumentó en un 302% y sus ondas cerebrales alcanzaron un nivel comparable al de meditadores avanzados. El verdadero cambio comienza en el momento en que decides abrazar tu energía interior, en lugar de huir de los demás. A nivel cuántico, la conciencia descubre su propio ritmo interno. En la práctica de la soledad consciente, dejas de dispersar tu energía y la integras, lo que la hace aún más poderosa. Cada pensamiento se propaga como una onda cuántica invisible. Mientras buscas la aprobación de los demás, estas ondas se convierten en tormentas caóticas, pero al centrarte en ti mismo,
Creas un flujo tan armonioso como el océano, un solo cuerpo. En este momento de profunda concentración, tus vías nerviosas se reorganizan, el córtex prefrontal, el CEO de tu cerebro, entra en acción y tomas decisiones basadas en una claridad cristalina. En lugar de en fluctuaciones emocionales, tu percepción se agudiza y tu intuición se fortalece. Mientras el resto del mundo está atrapado en una adicción a la conexión constante, tú desarrollas un superpoder, la capacidad de estar solo con fuerza. No se trata solo de sentirse cómodo contigo mismo, sino de alcanzar estados de conciencia que solo se pueden alcanzar en la soledad. El campo cuántico responde de manera diferente a una conciencia coherente y autosuficiente que a una conciencia fragmentada y en búsqueda. Cuando estás realmente presente en tu soledad, te conviertes en un observador cuántico que transforma las ondas de posibilidad en nuevas realidades, moviéndote desde la integridad más que desde la necesidad. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que los vínculos emocionales con las relaciones son en realidad adicciones químicas en el cerebro. Cada vez que experimentas aprobación, apego o incluso conflicto en una relación, tu cuerpo produce una mezcla química específica. Y al igual que con cualquier adicción, las células se vuelven dependientes de estas sustancias químicas emocionales. En mi investigación, comparto un hallazgo profundo. Cuando estás en una situación de dependencia emocional, tu cuerpo se vuelve literalmente adicto a las sustancias químicas basadas en las relaciones. Cortisol por el drama, dopamina por la aprobación, oxitocina por el apego. Es como estar en una montaña rusa emocional que nunca se detiene. Trabajé con un artista llamado Baris. Necesitaba tantas tormentas emocionales que no podía ni siquiera tocar un lienzo sin tener una crisis, pasando de una relación intensa a otra y utilizando la energía caótica como combustible químico, hasta que le enseñamos a practicar la meditación. En ese momento, la mente de Baris se reprogramó. Su creatividad alcanzó su máximo nivel gracias al poder de la paz interior y encontró la verdadera inspiración, no en medio de la tormenta, sino en la profundidad del silencio. Esta práctica puede parecer intimidante por su sencillez, pero aquí es donde reside el verdadero valor. Siéntate cómodamente en un rincón tranquilo, cierra los ojos y en lugar de huir, déjate llevar por las olas de la soledad. Observa cómo, cuando no recibes la aprobación externa a la que estás acostumbrado, la ansiedad, la inquietud y la necesidad de mirar el teléfono aumentan. Todos estos son síntomas de la abstinencia de la dependencia emocional. Y no olvides que estos momentos son los signos más valiosos que te fortalecen y te abren las puertas de la libertad. Aquí es donde comienza la transformación. Al meditar, al respirar profundamente y permanecer con estas sensaciones, el cerebro comienza a producir nuevas sustancias químicas. En lugar de los altibajos adictivos de las emociones basadas en las relaciones, comienzas a producir serotonina, GABA y anandamida, la molécula de la felicidad, a niveles estables y sostenibles. Ya ves, cada sentimiento incómodo que experimentas en la soledad es en realidad un potencial creativo. Piensa en ello. Toda la energía emocional que dedicas a buscar, mantener y mejorar tus relaciones puede transformarse en puro poder creativo. En talleres avanzados, hemos medido cómo se transforma la energía en este estado de libertad emocional
y los resultados han sido extraordinarios. Cuando te liberas de la dependencia emocional, el campo energético de tu cuerpo se vuelve más armonioso y poderoso. Ya no gastas energía en dependencias emocionales. En la práctica, esto es lo que ocurre. Cuando te sientes solo, en lugar de alcanzar el teléfono, te sientas con esa energía. Lo absorbes. Empiezas a sentir cómo la ansiedad se convierte en emoción, el vacío en posibilidad. No se trata solo de una conversación metafísica. Podemos medir estos cambios en la química del cerebro. Lo mejor de todo es que, a medida que te liberas de esos viejos patrones emocionales, tu creatividad comienza a explotar como un volcán. ¿Recuerdas a Baris? Cuando se liberó de sus dependencias emocionales, cada pincelada que daba al lienzo adquiría una profundidad completamente diferente. Ya no crea con un sentimiento de carencia, sino con la plenitud que hay en su interior. Sus obras han encontrado una expresión más original, más poderosa y más auténtica. Te voy a contar un hallazgo sorprendente sobre la capacidad de cambio del cerebro. Cuando estudiamos a personas que practicaban la soledad consciente durante largos periodos de tiempo en talleres avanzados, descubrimos algo que nos hizo cuestionar todo lo que sabíamos sobre la conciencia humana. El cerebro no solo se adapta a la soledad, sino que, de hecho, se desarrolla en ella. En nuestra investigación, utilizamos tecnología avanzada de imagen cerebral para observar lo que sucedía cuando una persona experimentaba periodos regulares de soledad consciente. Y vimos algo extraordinario. Tras solo 8 semanas de práctica diaria, comenzaron a formarse nuevas redes neuronales en las regiones del cerebro relacionadas con la autoconciencia y la regulación emocional. Era como ver el crecimiento de un jardín en tiempo real. Había un ejecutivo llamado Robert. Durante 30 años había estado constantemente conectado, siempre en reuniones, en llamadas telefónicas, rodeado de gente. Su escáner cerebral mostraba una intensa actividad en la red por defecto, el área relacionada con la ansiedad social y el pensamiento autorreferencial. Su cerebro se había vuelto dependiente de los estímulos externos, pero lo interesante es que, después de decidir practicar 2 horas al día de soledad consciente, ocurrió algo extraordinario. Las vías neuronales, relacionadas con la ansiedad y la aprobación externa, comenzaron a disminuir, mientras que en la corteza prefrontal se formaron nuevas vías. Su cerebro se estaba reconstruyendo para favorecer la independencia en lugar de la dependencia. Y aquí es donde la neuroplasticidad se vuelve realmente mágica. Cuando se practica la soledad consciente de forma constante, el cerebro crea una estabilidad referencial a sí mismo. En lugar de necesitar constantemente estímulos externos para sentirse equilibrado, las redes neuronales se reorganizan para proporcionar un equilibrio interno. Es como si el cerebro desarrollara su propio ecosistema emocional. Los cambios medibles son sorprendentes. Aumenta la densidad de materia gris en las áreas relacionadas con la autoconciencia. La ínsula, la parte que te ayuda a comprender tu estado interno, se vuelve más activa y se conecta con otras áreas. Se fortalecen las conexiones en la corteza singular anterior, que regula las emociones. Cada vez que eliges quedarte contigo mismo, ves que estás construyendo nuevas vías neuronales, que estás pavimentando caminos de oro en tu cerebro. Y lo más llamativo es que estos cambios se vuelven permanentes con la práctica constante. En estudios avanzados,
Hemos observado que las personas que logran utilizar la soledad de forma magistral desarrollan estados cerebrales consistentes. Su actividad neuronal se vuelve más regular y eficiente. Necesitan menos energía para mantener el equilibrio emocional, ya que su cerebro se ha reestructurado para ser autosuficiente. Piensa en ello. Cada momento que pasas en soledad consciente es como una repetición en el gimnasio para tu cerebro. Fortaleces las redes neuronales que favorecen la independencia y debilitas las que crean dependencia. No es solo teoría. Podemos ver estos cambios en escáneres cerebrales, patrones de ondas y cambios hormonales. La transformación más profunda tiene lugar en la red por defecto, la parte que se activa cuando no estamos centrados en tareas externas. En la mayoría de las personas, esta red genera ansiedad y pensamientos recurrentes cuando están solas, pero en quienes saben utilizar la soledad con maestría, esta red se convierte en una fuente de creatividad, intuición y comprensión personal profunda. Y aquí está la verdadera revolución. Cuando estos cambios se asientan, crean una nueva base. El cerebro olvida la adicción porque ha descubierto algo mucho más eficiente, la verdadera autosuficiencia. Cuando el cerebro se reestructura para la autosuficiencia, comienza algo extraordinario. Empiezas a desarrollar lo que yo llamo la asociación definitiva, la asociación entre la mente consciente y la conciencia cuántica. En lugar de fragmentar tu energía, experimentas una profunda unión contigo mismo. Permíteme compartir un hallazgo sorprendente de nuestra investigación. Cuando medimos los patrones de coherencia de personas que han establecido con maestría esta asociación interna con detectores de campos energéticos avanzados, observamos una firma que elevaba su energía. Era más regular, más coherente, más potente. Lisa era una de las participantes del taller. Durante décadas había buscado la plenitud en sus relaciones. Se describía a sí misma como adicta a las relaciones en serie. Pero cuando empezó a escucharse a sí misma, algo sucedió. Las mediciones de su campo energético mostraron un cambio dramático. En lugar de una firma caótica y agitada, piénsalo. Cada pensamiento, cada emoción que sientes, crea ondas en tu campo energético. Cuando buscas constantemente en el exterior, estas ondas se fragmentan y entran en conflicto. Pero cuando desarrollas esta conexión interna, las ondas se convierten en ondas coherentes que se refuerzan entre sí. Tu campo energético canta en armonía contigo mismo. En la práctica, esto funciona así. Cuando te sientas en comunicación consciente contigo mismo, accedes a diferentes niveles de tu propia conciencia. La mente analítica se une a la intuición. El cuerpo emocional se alinea con una mayor conciencia. A esto lo llamamos integración vertical de la conciencia. Y es cuando las cosas se ponen realmente emocionantes. Cuando estableces esta armonía interna, empiezas a atraer naturalmente experiencias más elevadas, no porque las busques, sino porque vibras en su frecuencia. Un campo energético coherente atrae experiencias similares como un imán. Es pura física. En el campo cuántico, los similares se atraen entre sí. En talleres avanzados, hemos documentado innumerables casos en los que, tras esta asociación interna, las personas experimentan una expansión espontánea de su conciencia. Sus experiencias de meditación se profundizan, sus habilidades intuitivas se agudizan, su visión creativa se multiplica. Todo ello porque han dejado de buscar fuera lo que ya tienen dentro. ¿Recuerdas a Lisa? 6 meses después de dominar esta conexión interna,
Su vida se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Lo interesante es que no buscaba estos cambios, sino que surgieron de forma natural a partir de un estado de plenitud. Su negocio creció, sus proyectos creativos se desarrollaron y, sí, sus relaciones también mejoraron, pero no para sentirse completa. Cuando estableces una verdadera conexión contigo mismo, dejas de ser alguien que busca constantemente y te conviertes en un creador consciente. Tu campo energético pasa de la escasez a la abundancia, y no se trata solo de palabras espirituales. Podemos medir estos cambios en el campo cuántico. Cuando dominas la soledad consciente, no solo cambias tu propia vida, sino que te unes al siguiente salto en la evolución humana. ¿Sabes? Nuestro instinto biológico de asociación fue muy importante para la supervivencia de nuestra especie, pero ahora estamos preparados para algo más extraordinario. Hay un hallazgo que hemos observado en nuestras investigaciones. Cuando alcanzas la verdadera plenitud a través de la soledad consciente, tu contribución a la conciencia colectiva cambia de forma dramática. Cuando lo medimos con detectores de campo cuántico, descubrimos que una persona en estado de soledad consciente afecta el espacio a su alrededor hasta 100 metros. Verás, cuando superas el impulso biológico de estar constantemente conectado, comienzas a funcionar en una frecuencia de conciencia más elevada. Es como actualizar tu sistema operativo interno. En lugar de extraer energía del campo colectivo, te conviertes en una fuente de energía coherente que eleva todo el campo. Piensa en James en los trabajos avanzados. Después de dominar la soledad consciente, su mera presencia afectaba las mediciones grupales. Las personas sentadas a su lado mostraban una mayor coherencia en sus patrones cerebrales sin interacción directa. Una conciencia que se completa a sí misma eleva naturalmente el espacio que la rodea. La evolución nos está llevando a este punto. Estamos pasando de ser una especie que necesita conexiones externas para sobrevivir a una especie que puede mantener un increíble poder creativo a través de la soledad consciente. No se trata de aislarse, sino de contribuir al todo desde una verdadera integridad. Y lo más llamativo es que, a medida que aumenta el número de personas que dominan este estado, vemos pruebas del efecto del campo cuántico. Es como si estuviéramos creando nodos de conciencia coherentes que se conectan entre sí a nivel cuántico. Cada persona que domina la soledad consciente se convierte en un faro que refuerza este nuevo campo de conciencia evolutiva. Ahora te mostraré cómo empezar este viaje transformador hacia la soledad consciente. El proceso comienza con solo 15 minutos al día. Encuentra un lugar tranquilo donde no te molesten, sin teléfonos, sin distracciones, solo tú y tu conciencia en armonía. Siéntate cómodamente y concéntrate en tu respiración. Pero aquí está la diferencia. En lugar de intentar vaciar tu mente, te conectarás con tu yo futuro. La física cuántica demuestra que todos los futuros posibles existen al mismo tiempo. Tu tarea es unir esta poderosa soledad con tu yo futuro, que ya ha dominado esta habilidad. Te voy a explicar una técnica que da resultados extraordinarios. Cierra los ojos e imagina que estás dentro de un año. Estás completamente en paz, en medio de la soledad. Siente el poder, la integridad y la profunda autosuficiencia de tu yo futuro. Cuando lo hagas, no estarás solo imaginando. Estarás creando conexiones cuánticas con esa situación futura. Piensa en Emily
que empezó con solo 15 minutos. Al principio casi no podía quedarse quieta, pero después de 2 semanas de práctica regular, algo cambió. Empezó a querer estar sola durante más tiempo. Su cerebro se reconfiguró para desear momentos de soledad consciente. Lo más emocionante es que no tienes que esperar años para experimentar esta transformación. Cada vez que eliges el silencio, se abren nuevas vías neuronales en tu cerebro. Cada momento que pasas contigo mismo en lugar de buscar tu teléfono, estás reforzando el vínculo con tu yo más poderoso del futuro. No se trata de un simple ejercicio, sino de una respuesta decidida a la llamada evolutiva de la conciencia humana. Tu mente está esperando este salto. Tu cerebro está preparado para esta transformación. Lo único que tienes que hacer es decir sí, con valentía, a esa llamada interior. Recuerda, incluso en medio del silencio y la soledad, nunca estás solo. Eres un pionero que descubre la enorme energía de esta poderosa soledad y se une a una ola de despertar que desafía los límites de la conciencia humana. Con cada paso que das, demuestras de forma palpable que tu potencial es infinito. Y esta aventura está a solo un paso de distancia. El único paso que debes dar para encontrarte con tu yo evolucionado, que te espera en el campo cuántico, es decir, empiezo. Así que te pregunto, ¿estás listo para descubrir cuán poderoso puedes ser en tu soledad?